Es curioso, ¿no? Es una palabra que usamos todos los días. Fuerza de voluntad, última voluntad, mala voluntad. Pero si nos detenemos a pensar, ¿qué es realmente la voluntad? Hoy vamos a intentar desentrañar esa fuerza tan fundamental que, aunque la sentimos a cada rato, casi siempre se nos escapa de las manos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, piénsenlo un momento. Si le preguntamos a 10 personas qué es la voluntad, es casi seguro que nos van a dar 10 respuestas diferentes. Es un término que usamos sin parar, pero cuando intentamos definirlo, ahí es cuando se pone complicado. Y esto no es nada nuevo, ¿eh? Por siglos, filósofos y psicólogos se han roto la cabeza tratando de definirla. El resultado es, bueno, una avalancha de definiciones que a veces confunden más de lo que aclaran. Para algunos es un mandato, para otros un deseo muy fuerte, para otros un poder de elegir, y de ahí saltamos a términos supertécnicos como conación o volición. Al final uno se queda con más preguntas que respuestas. Ok, para salir de este laberinto de ideas, vamos a apoyarnos en un modelo mucho más claro, el que propuso W. Atkinson. La clave es dejar de ver la voluntad como una sola cosa y empezar a verla como lo que realmente es, un proceso que se desarrolla en 3 fases. Entonces, aquí está el punto central de todo esto. La voluntad no es un objeto, es un viaje. Un viaje que tiene un principio, un medio y un fin. Empieza con el deseo, pasa por la decisión y culmina, finalmente, en la acción. Vamos a revisar cada una de estas paradas. La primera fase, el punto de partida, es la voluntad-deseo. Todo, absolutamente todo acto de voluntad nace aquí. Es esa sensación de querer algo, de necesitar algo. Es la chispa inicial, el motor de arranque, ya sea un deseo consciente de lograr una meta o un impulso más escondido de evitar algo que no nos gusta. Después del impulso del deseo, viene la calma, o bueno, la deliberación. Aquí es donde entra en juego la voluntad decisiva. Es esa capacidad de hacer una pausa, de mirar las opciones, sopesar los pros y los contras y finalmente tomar un camino. O sea, es lo que diferencia una elección bien pensada de un simple capricho. Y por fin, la voluntad de acción, la culminación, el momento de la verdad. Aquí es donde lo de adentro se vuelve algo de afuera, porque podemos pasarnos la vida deseando y decidiendo, pero sin este último paso, la voluntad se queda a medias. Es, ni más ni menos, el hacer, el ponerse en marcha. Muy bien, ya tenemos el modelo. Pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se ve una voluntad realmente poderosa desarrollada en el mundo real? Pues se ve como una resolución y una persistencia que rayan en lo sobrehumano. Para ilustrar esto, vamos a conocer la increíble historia de Bernard Palissy. Imaginen, un alfarero francés del siglo XVI, pobre, sin educación formal, que se obsesiona con algo que parecía imposible: descubrir el secreto del esmalte de la porcelana china, una técnica que en Europa nadie conocía. En uno de sus primeros grandes intentos, después de construir su propio horno con sus manos, Palissy alimentó el fuego sin parar, día y noche. Se quedó ahí sentado, al lado del calor infernal, esperando, vigilando, quemando toda la leña que tenía. ¿Y el resultado? Un fracaso rotundo. El bendito esmalte no se fundió. 6 días de esfuerzo agotador. Para nada. Estaba exhausto, casi sin dinero, pero no estaba vencido. Tiempo después, en otro intento, le vuelve a pasar lo mismo. Se queda sin combustible en el momento crítico. Y ahí, en un acto de pura desesperación, no lo duda. Empieza a destruir las cercas de su jardín y las lanza al horno para que el fuego no se apague. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El esmalte seguía sin derretirse. Y mientras su familia lo observaba con espanto, creyendo que se había vuelto completamente loco, Palissy entró a la casa y empezó a romper las mesas y las sillas. Sacrificó la comodidad de su propia familia por su meta. Y el clímax de su locura, de su increíble determinación, llega ahora. Con el horno todavía rugiendo, tomó la decisión más extrema que uno puede imaginar. Comenzó a arrancar las tablas del piso de su casa para alimentar las llamas. Sus vecinos y su familia huyeron, convencidos de que había perdido la razón por completo. Y ojo, este nivel de sacrificio no fue cosa de un fin de semana. Palissy aguantó pobreza extrema, burlas y fracasos constantes durante 16 años. Y después de 16 años de una voluntad que nadie pudo quebrar, finalmente lo logró. Perfeccionó el esmalte. Napoleón, que de voluntad algo sabía, entendía este principio a la perfección. La historia de Palissy no es sobre cerámica, claro que no. Es una demostración brutal de que una determinación firme es una de las fuerzas más poderosas que existen.
Pero cuidado, la fuerza de voluntad no se trata solo de ser terco, no se trata de golpearse la cabeza contra un muro una y otra vez. La voluntad más elevada es inteligente, es astuta, sabe cómo jugar sus cartas frente a los obstáculos de la vida. Y aquí es donde podemos hacer una distinción clave. La diferencia entre una voluntad de hierro y una voluntad de acero. La de hierro es rígida. Choca de frente con un obstáculo, y si no lo puede romper, se rompe ella misma. La de acero, en cambio, es flexible. Cuando encuentra una barrera, cede, busca una ruta alternativa, la rodea y sigue adelante. Y tenemos un ejemplo perfecto de Napoleón. Estaba atrapado frente a un río caudaloso con el enemigo del otro lado. Un ataque directo hubiese sido un suicidio. Esa habría sido la voluntad de hierro, ¿no? La opción obstinada. Pero no, su voluntad de acero lo llevó a marchar en silencio durante la noche, a encontrar un punto débil, un vado sin vigilancia y a rodear al enemigo para ganar. La adaptación venció a la confrontación. Hemos visto la teoría, la práctica, la estrategia. Ahora vamos a llevar todo este concepto a un nivel mucho más personal, que significa la voluntad para nuestra propia identidad. Y esta es, quizá, la conclusión más importante de todas. La voluntad no es simplemente una herramienta que tenemos, es algo mucho más profundo. Está en el mismísimo centro de lo que somos. Es parte esencial de nuestra identidad, tan fundamental como nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. No se puede separar el yo de la capacidad de querer y hacer. Y eso, por supuesto, nos deja con una pregunta final. Si aceptamos que la voluntad es la esencia de nuestra capacidad para actuar y crear en el mundo, entonces la pregunta ya no es si tenemos voluntad o no. La verdadera pregunta es, ¿qué elegimos construir con esa fuerza que reside en el centro de nuestro ser?